En el deporte, lógicamente, los errores pueden costar victorias. Sin embargo, hay muchos tipos de errores, desde pequeños a grandes o incluso enormes, también conocidos coloquialmente como cagadas. Y precisamente de esto hablaremos en el vídeo de hoy, de errores garrafales impropios del profesionalismo que han costado grandes victorias. Así que vamos a descubrir cuáles son las 5 mayores cagadas ciclistas de la temporada 2025. Abrochaos el cinturón porque vamos allá. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, acabo de regresar a casa de un fin de semana trepidante donde experimenté por primera vez lo que fue un bikepacking. Soy muy carretera, pero mis amigos me liaron para hacer un mini bikepacking de 2 días este fin de semana de gravel y me lo pasé realmente bien. Y como estuve muchísimas horas pedaleando por las montañas, hemos hecho muchísimo desnivel, más de 5 horas encima de la bicicleta en cada una de las 2 jornadas, pues en algunos momentos me surgieron ideas para grabar vídeos y decidí que era interesante recoger un capítulo, un programa hablando de errores garrafales que han cometido incluso ciclistas del más alto nivel en el profesionalismo. Así que vamos allá, dejadle un like al vídeo, una suscripción, se agradece siempre vuestro apoyo y dejadme en comentarios cuál de estas 5 cagadas, que ordenaré de la quinta a la primera, o sea, de la menos severa a la más severa de todas, os parece imperdonable. Y si queréis añadir alguna más que no recoja en el vídeo, por supuesto que podéis hacerlo. Os leo, chavales, en los comentarios. Vamos allá y hablaremos de un ciclista con muchísima experiencia que es impropio de Messier Alaphilippe que cometa este tipo de error, o digámoslo como Dios manda, que cometa una cagada de tal magnitud celebrando un triunfo en el Tour de Francia que no era realmente un triunfo. Un ciclista que no es la primera vez que le sucede algo parecido, se destaca algunas veces por ser un corredor que celebra a destiempo triunfos y parece mentira porque es un 2 veces campeón del mundo y es un corredor de los que engloba más experiencia en el pelotón internacional. Estamos hablando de la 15ª etapa del pasado Tour de Francia. Fijaos cómo Van Aert que no se lo podía ni creer, le echa una mirada de reojo, bueno, de reojo, le echa una mirada total a Alaphilippe y debía estar pensando, no me puedo creer que estés celebrando la victoria en el Tour cuando hace 2 minutos Tim Wellens iba por delante y él realmente ha sido el ganador de esta etapa. Un Alaphilippe que es un ciclista muy impetuoso, e imagino que por eso pues se vio en la película de que realmente estaba disputando el triunfo de etapa del Tour, pero no sé por qué ocurrió, porque todo el mundo sabía que Wellens iba por delante y en una era con pinganillos es extraño, aunque, como os digo, es impetuoso y eso seguramente le empujó a obviar lo que estaba sucediendo, a no estar del todo presente en la carrera y querer desmedidamente librar o darle el primer triunfo de etapa de la historia del equipo Tudor en el Tour. Pero como os digo, eso ya le sucedió hace unas temporadas en La Lieja, un monumento que siempre se le resistió, lo celebró antes de tiempo, además yo creo que también empujado por las ganas que tenía de levantar los brazos con el arco iris, hubiese sido su primera victoria con el maillot de campeón del mundo y se aprovechó de ello Primož Roglič, que mientras estaba celebrando a destiempo una vez más a Alaphilippe el triunfo de etapa, bueno, el triunfo del monumento, Roglič no se rindió, lanzó la bici y le robó en el último suspiro la cartera. Así que Alaphilippe parece mentira, un ciclista muy experimentado, pero hay una carrera más que también ha celebrado cuando realmente no era él el ganador o le han robado la cartera por celebrarlo antes de tiempo. Así que para mí es una cagada porque es en el Tour de Francia, porque es un ciclista muy experimentado y porque es un corredor con un palmarés tremendo. Pero es la menos relevante de todas, porque para mí es mucho peor esta cagada, la del ciclista del Israel, porque celebrar una victoria cuando entras segundo da un poco de rabia, pero creo que es mucho peor cuando realmente eres el ganador, celebrar la victoria, bajar la guardia antes de tiempo y que te pase por el córner, en este caso, Narváez, que
se marcó un Primo Roglic, el ciclista del Israel, esto es en el Tour de Alemania, tenía la carrera ganada, levantó los brazos antes de tiempo y cuando se dio cuenta le vino por detrás Narváez, que muy pícaro le levantó la victoria de etapa. Fijaos la cara que se te queda. Si a la Philips le quedó una cara de poema haciendo un poco, es comprensible, pero haciendo un poco el ridículo cuando levantas los brazos y hay uno o más corredores que ya han cruzado la meta por delante, es la peor pesadilla de cualquier corredor. Pues incluso es peor este escenario, es un poco más ridículo este escenario si cabe, porque te excedes de confianza y es que no, no perdonan en el World Tour los corredores. Por lo tanto, es impropio de los ciclistas profesionales que cometen este tipo de errores, que te pase de juvenil, aún es comprensible, pero va pasando cada vez, cada temporada hay algún caso de ciclistas del más alto nivel que cometen este error. Así que no será ni el primero ni el último el de Julien Alaphilippe. Ahora vamos a bucear un poco más en el tema de la táctica, porque estos errores, estas cagadas, son muy claras, pero hay algunos errores tácticos que quizás no son tan claros, pero que para mí han costado victorias muy importantes, como es en el caso del equipo UAE, ¿no? Almeida, aquí queda exento de culpa Almeida, para mí cometió una de las cagadas de la temporada. El equipo UAE en la pasada Vuelta a España, cuando tenían a un hombre que estaba muy cerca de Jonas Vingegaard, era bastante inesperado y creo que esto jugó en contra de Almeida y no tuvo todo el apoyo de su equipo. ¿Y por qué digo que ha sido una de las cagadas de la temporada? Porque una vez terminó la Vuelta a España, supimos, porque Vingegaard lo contó a los medios de comunicación, que en la segunda semana, en la que había sido más fuerte Almeida, ganándole el pulso en el Angliru, pues en esa misma segunda semana estuvo enfermo Jonas Vingegaard. Y como el equipo UAE se centró en lanzar a hombres por delante, ganar 2 etapas con Bain, 2 etapas con Ayuso, algunas con Marsoulé, no capitalizaron los finales en alto más duros para probar a un Vingegaard, que es obvio que en algún momento, en ese momento no sabían que estaba enfermo, pero es que si no mueves el manzano, nunca van a caer las manzanas maduras. Así que para mí se ofuscaron demasiado, se centraron demasiado en triunfos parciales, abandonaron un poco a un Almeida que estuvo en un nivel de forma tremendo y ahí perdieron la remota posibilidad de ganar la Vuelta a España. Algunos pueden defenderlo como, bueno, es mejor asegurar, es mejor ser conservador que ir a por todas y luego quedarte con las manos vacías. Lo puedo entender, pero un UAE, cuando ya en la segunda semana han ganado 2 o 3 victorias de etapa, creo que deben esperar, o al menos deben ir a por todas. Ir a por todas no es ganar 8 triunfos, sino es ganar 3 y ir a por el premio gordo, que es la clasificación general, y no lo hicieron. Y para mí esto fue un error, una cagada. Para mí fue una cagada táctica del equipo UAE. Y me acuerdo que en ese momento mucha gente estaba de acuerdo, quizás ahora se ha enfriado y la gente le quita importancia, pero en ese momento muchos no entendíamos esta actitud del UAE de querer ser tan ambiciosos en las fugas, mientras por detrás dejaban de apoyar a un Almeida que estaba tremendamente fuerte. Y luego hablemos de otro corredor de UAE, porque yo siempre respeto que, siempre insisto que el equipo UAE tiene la mejor plantilla del mundo, los mejores talentos, tiene los corredores con más pegada, más determinantes del pelotón, todo esto es obvio, es tal cual, aunque siempre para mí carecen de tácticas sólidas. Muchas veces algunos lo pueden rebatir diciendo, bueno, Marc, pero fíjate cuántas victorias han conseguido. Claro, la mayoría de veces son tan superiores que incluso haciendo una mala táctica siguen ganando la carrera, pero cuando la balanza está más igualada, como fue en el caso del pasado Giro de Italia con Del Toro, Carapaz y Yates, sí que el error táctico les costó la victoria en la general de este hombre cuando tenía giro y medio vencido. Y estamos hablando pues, de ese marcaje entre el corredor mexicano Isaac Del Toro y también el corredor ecuatoriano Richard Carapaz, mientras se marcaban por delante. Simon Yates le robaba la cartera al equipo UAE y le arrebataba la maglia rosa por este marcaje entre Carapaz y sin duda Isaac Del Toro. Por supuesto que es una de las cagadas de la temporada. Luego, y le dedicamos un vídeo a hablar de ello, Del Toro explicaba
cómo había vivido aquella etapa y le doy la misma parte de culpa a Del Toro, que tenemos que matizar que es un ciclista inexperto y es normal, es natural que cometa errores, pero tiene su parte de culpa, obviamente en esa pifia, pero sobre todo también yo le doy gran parte de culpa a la dirección del equipo, que en ningún momento le comentaron que Van Aert iba por delante, que podía echarle mano y le echaría mano, por supuesto, en la bajada y en la última subida Simon Yates, y cuando le explicaron esto a Del Toro, claro, se tiraba de los pelos y se puso a tirar como un loco en la última parte del puerto, pero ya fue demasiado tarde y entre el corredor y el equipo no hicieron la mejor gestión de la carrera. Por lo tanto, para mí es la segunda cagada de la temporada. Y algunos podéis pensar, Marc, ¿cómo pones la cagada del UAE y Del Toro en el pasado Giro como la segunda del año? ¿Qué hay? ¿Una peor? Bueno, están muy igualadas, aunque para mí fue más gráfica, la cagada número 1 que tengo reservada para el vídeo de hoy. La de Del Toro y UAE es grave, es una de las que pasará en los anales de la historia. La otra quizás no es tan recordada por la magnitud de la carrera, pero en el momento al Visma se le quedó una cara de, de tonto, bueno, no vista en muchísimo tiempo. Seguro que os acordáis de la pasada edición de A través de Flandes, Dors van Vlaanderen, donde fijaos la superioridad numérica de Visma con 3 corredores contra 1, y además el corredor de Education First, el norteamericano Powless, era en principio el menos fuerte de los 3, pues no le bastó al equipo Visma con esta superioridad numérica para ganar la carrera, ya que les robó la cartera en el sprint final Powless a los 3 ciclistas del Visma después de andar en fuga con ellos más de 30 kilómetros. En más de 30 kilómetros no encontraron la fórmula el equipo Visma para soltar a un solo hombre, como es Nelson Powless. Luego, la cagada de Visma en la pasada edición de A través de Flandes es peculiar porque gran parte de culpa, y lo ha explicado Van Aert sin ningún tipo de problema, fue por él. Él ordenó el equipo, la táctica era probar a Powless y ganar con cualquiera de los 3. Era Jorgenson, Benoot y el propio Van Aert, probarlo con cualquiera de los 3 y montar una fuga por delante de él y ganarle por superioridad numérica, aunque Van Aert venía de un periodo de mucho tiempo sin ganar, un principio de temporada bastante modesto, y ordenó a sus compañeros, como jefe de filas, tenía la potestad de ordenar a sus compañeros de que no atacasen, que quería llegar al sprint, se veía confiado para batir a Powless en el sprint, era en principio muy superior y el plan era ganarle. Lo que acabó pasando es que no sucedió esto finalmente y la presión pudo con Van Aert, que le hizo tomar una decisión errónea y sin duda para mí es la cagada de la temporada. La del UAE y del Toro es grave porque fue el último día y todo, pero que un equipo como el Visma, con 3 corredores, no pueda ganar a Powless por diferentes decisiones incorrectas, sin duda. Y fijaos qué gráfico, Powless ganando, derrotado Van Aert, y por detrás se echaba las manos a la cabeza Tiesj Benoot, que decía, ¿cómo puede haber sucedido esto? Para mí esta es la cagada de la temporada 2025. ¿Cuáles son vuestras 5 cagadas del año? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?